Veníamos manejando y se descontrola el carro y me voy hasta el otro carril. Y venía un camión, chocó de frente y haz de cuenta que toda la parte de enfrente, haz de cuenta que se deshizo. Entonces yo vi el túnel y la luz. Ya cuando me acerco, me dice el arcángel Rafael, me decía él, yo ya te voy a llevar con Dios. Y yo en ese momento, Esteban, haz de cuenta que sentía una paz que no se puede explicar, una paz increíble. Empecé a conectarme 2 meses después, porque me indujeron en coma y empiezo a preguntar qué me pasó. Y me decían, es que tuviste un accidente. Me acuerdo que le decía, mamá, no quiero estar aquí, prefiero estar allá, está más bonito. Hola amigos, hoy nos acompaña Fernanda, ella es mexicana y con tan solo 17 años vivió un accidente automovilístico gravísimo que la llevó a vivir 2 meses en coma, periodo en el cual experimentó una experiencia cercana a la muerte determinante para con su concepto de la vida y de la muerte. De ahí nace su interés por la tanatología y nada más y nada menos que de la mano de Ken Ross, hijo de la famosísima psiquiatra suiza Elizabeth Kubler-Ross. Espero disfruten esta entrevista. Los dejo con Fernanda. Hola Fernanda, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, por aceptar la invitación. Es un gusto contar con tu presencia hoy y escuchar el testimonio que, por lo que he visto, es bastante interesante, bastante potente. Así que muchísimas gracias. Siéntete cómoda, estás en tu casa. Ay, muchas gracias, Esteban, por la invitación. Al contrario, para mí es un gusto estar aquí contigo en tu canal, con toda tu gente y pues poder platicar estas cosas que muchas veces la gente no, como no lo ha experimentado, pues no lo ve algo común o normal. Entonces, poder expresarlo y pues sí, platicarlo con ustedes es muy gratificante para mí. Sin duda, los agradecidos somos nosotros, así que nada, bienvenida. Fernanda, para comenzar, cuéntanos, ¿qué estaba pasando en tu vida previo a tu experiencia cercana a la muerte? ¿Cómo se empieza a desarrollar ese día? ¿Qué ocurrió? Cuéntanos. Ok, mira, ese día estaba yo terminando la preparatoria en mi colegio. En ese entonces la preparatoria era de 2 años, ahorita ya es de 3 años aquí en México. Este, ahorita ya tengo 48 años, en ese entonces tenía 17 años. Y lo que yo me acuerdo es que me acuerdo hasta las 3 de la tarde de ese día, porque lo voy a explicar. Bien interesante. El cerebro, cuando hay este tipo de trauma en el cranoencefálico, se protege para que no sea traumático luego para la persona. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Yo me acuerdo hasta las 3 de la tarde que fuimos unas amigas y yo a visitar a una costurera porque estábamos preparando el vestido de graduación y estábamos viendo detalles y así. Y ya no me acuerdo después. Después me habla un amigo a invitarme al cine y me dijo que llevara a 3 amigas. Entonces, bueno, te cuento lo que a mí me platicaron, porque eso ahora sí yo ya no me acuerdo. Nos sentamos en mi casa, de mi casa salimos en el carro que llevaba yo con mis amigas, veníamos manejando en el camino, me subo a una boya y se descontrola el carro y me voy hasta el otro carril, que es, o sea, el sentido contrario, y venía un camión, ya eran como las 9 de la noche o antes, y venía un camión grandote de personal de un campo, de un club privado de ahí. Entonces, pues el carro y que el camión chocó de frente y haz de cuenta que toda la parte de enfrente, haz de cuenta que se deshizo de un lado el carro y yo instantáneamente quedo inconsciente. O sea, perdí la memoria
Gracias a Dios a que había ahí en el club, estaba, el donde fue el accidente, había un club de golf y había una boda. Gracias a que había una boda ese día, mucha gente se paró y una de la gente que se paró era un doctor. Nos checó a todas, nos puso la linterna, vio que a mí yo ya tenía dilatadas las pupilas, ya no sé, ya no sé, o sea, ya no se movía el ojo, ya no se dilataban y dijo, la primera ambulancia que llegue, por favor, llévensela a ella. Entonces, cuando pasan esas experiencias, se dice que no hay ni tiempo ni espacio. Entonces, yo recuerdo que vi el túnel y la luz, y cuando me iba acercando cada vez más a la luz, telepáticamente, porque no habla, ya estudiando después, ya con los ángeles no se habla ni con los arcángeles, es telepáticamente te comunicas. Entonces, ya cuando me acerco, me dice el arcángel Rafael, que yo no sabía quién era el arcángel Rafael. Ya después estudiando sí supe que era el de la salud. Me decía él, yo ya te voy a llevar con Dios. Y yo en ese momento, Esteban, haz de cuenta que sentí una paz que no se puede explicar, una paz increíble. Haz de cuenta como un éxtasis o como en otras religiones cuando levitan o cuando estás, bueno, una felicidad que no se puede expresar. O sea, tengo que estar otra vez ahí para podértelo, no se puede escribir. Yo no supe que pasa el accidente, de repente empiezo a ver a gente que venía y se iba y a doctores que iban y venían y se iban y me checaban y así. Yo pensaba que era un sueño. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese tipo de traumas cerebrales, el cerebro se empieza a inflamar. Y cuando el cerebro se empieza a inflamar, si no te drenan el líquido, pues explota. Entonces yo llegué al hospital, entré luego a cirugía, me pusieron 2 sondas para drenar el líquido del cerebro y bueno, desperté entre comillas porque fue como que empecé a conectarme 2 meses después, porque me indujeron en coma y les decían a mis papás los doctores, no sabemos ni cómo va a regresar, ni hasta dónde va a llegar, ni porque cada paciente es diferente. O sea, aquí no se sabe hasta que se va avanzando. Fernanda, yo te quería hacer una pregunta con respecto a tu experiencia cercana a la muerte, previa a la experiencia cercana a la muerte. ¿Tú de alguna forma tuviste como una intuición que podría pasar algo previamente? ¿Sentiste de alguna forma que podrías tener un accidente o no viviste esa experiencia? No, si es que lo tuve, no lo recuerdo, porque te digo que mi cerebro borró desde las 3 de la tarde. Pero antes de eso, no. Haz de cuenta que fue un día normal y de repente te dicen, ¿sabes qué? Ya pasaron 2 meses, tuviste un accidente, esto fue lo que pasó y pues hay que echarle ganas, así era, yo como que me quería levantar y ya así como que ok, perfecto, voy a seguir mi vida y de repente todo mi lado derecho paralizado porque el golpe fue del lado izquierdo, entonces como está cruzado, entonces el cerebro pues te paraliza todo el otro lado, pero yo no tuve o sea, ninguna señal ni nada que recuerde. Cuando tú vives esta experiencia de túnel, ¿cómo podrías describir el túnel? ¿Cómo era la sensación? ¿Qué es lo que viviste? A ¿Cómo lo veías? ¿Sentías tu cuerpo? ¿Tú veías tu cuerpo o eras como solo como un no, espíritu? sí, yo veía, hace cuenta como yo ahorita te estoy viendo a ti en la pantalla, hace cuenta que veía un camino oscuro, pero al fondo del oscuro había mucha luz que hace cuenta que me estaba llamando. No me lo decía, pero telepáticamente, intuitivamente me estaba diciendo, acércate a mí. Y cuando me acerco, veo al arcángel Rafael. Yo no sabía que era el arcángel Rafael, ni tampoco me dijo.
pero como tenía tantas visitas y ya parecía altar el cuarto donde estaba, me llevaban imágenes, aguas benditas, ángeles, estampas, bueno, me llevaban todo. Y ya que supe que tuve el accidente y todo eso, una vez volteé y vi una estampa del Arcángel Rafael. Cuando volteo, lo veo y le digo, mamá, este es el ángel que yo vi. Es exactamente este es el ángel que yo vi. Yo sé que lo representan en cada estampa y en cada figura diferente, pero lo reconocí en esa estampa. Y dije, él fue el que me dijo, pues es el Arcángel Rafael, es el de la salud, es el que se encarga de cuidar a los enfermos y todo. Entonces, cuando yo estuve enfrente de él, sentí, Esteban, haz de cuenta, una paz que yo decía, es que haz de cuenta que me sentía en el cielo. O sea, una paz que no es algo que se pueda describir. O sea, es algo impresionante. Entonces, por eso cuando me regresan y resto otra vez en la 3D, o sea, en esta dimensión donde estamos ahorita, yo dije, no, yo me quiero regresar, aquí me van a poner a trabajar demasiado, tengo que hacer muchas cosas y aparte es traumático porque mentalmente te sientes que eres la misma, pero quieres escribir, a ver, pon tu nombre y me decían, escribe tu nombre y yo por dentro decía, ay, está bien tonto el terapeuta y no podía, no podía ponerlo. Hace cuenta que escribía como niña de kinder y yo, pero ¿por qué estoy así? Pues porque se me había paralizado mi mano derecha y yo soy, o sea, escribo con la mano derecha. Entonces, como que era traumático empezar a descubrir tus limitantes cuando nunca viviste el accidente o la enfermedad. Entonces, yo lo que te puedo decir es, miedo a la muerte no le tengo. No le tengo, pero nada. Es más, si me dicen, prepárate que ahorita venimos por ti en 2 horas, no, hombre, a la hora que quieras, yo ya estoy lista. Digo, mi pendiente sería a lo mejor mis hijos. Claro. Digo que ya son adultos, pero bueno, pues siempre te quedas como mamá con pendiente. Pero, no, hombre, miedo a la muerte yo creo que es la experiencia más hermosa que he experimentado. Fernanda, ¿y este arcángel Rafael estaba al final del túnel donde estaba esta luz? Tú lo viste a él, ¿no? Ujú. Está ¿Y hasta el cómo, final. y cómo lo describirías con él, a él como el clásico arquetipo de lo que entendemos como ángel, como un ser con alas y eso, o era otra forma? Me No, interesa, ¿sabes por qué? Porque depende de la cultura, es cómo se percibe y ajá, cómo se entiende, ¿no? Porque ayer hemos tenido relatos de gente que percibe a alguien que podría definir como ángel, quizás lo llama ser de luz de otra forma, dicen que ajá, es ser de como luz. muy alto, espigado. Entonces, depende de la cultura, son el tipo de relatos. ¿Cómo tú lo vivenciaste eso? ¿Cómo tú lo percibiste? Sí, de hecho, dicen, esto sí te lo digo como información, dicen que cuando tú ya estás cerca a la muerte, se te puede presentar o un ángel o se te puede presentar normalmente un ser querido que ya está en el cielo o en otra dimensión, como cada quien le quiera ver o lo quiera entender. Este, pero pues yo lo vi al arcángel Rafael como un ser, era muy blanco, grande, sí tenía la típica así túnica hasta abajo, no se le veían los pies. Sí, sí me acuerdo que tenía pelo un poquito largo y como que rizado y un poquito así castaño güero, haz de cuenta. Pero a mí lo que no me impactó más no fue tanto lo físico, sino el haber estado ahí en esa luz, en esa cerca a él y que me dijera, te voy a llevar con Dios, o sea, cuando todavía no
se supone que todavía no estoy en la dimensión donde, pues donde está nuestro Dios, nuestro creador o el universo, como cada quien lo quiera nombrar. Y ya sentía esa felicidad y esa paz. Y entonces yo decía, es que me encantaría que la gente que le tiene miedo a morir pudiera experimentar esto para que supiera lo hermoso que es y para la gente que se queda aquí, que está con pendiente de sus seres queridos, que sepan lo en paz y feliz que están. Fernanda, bueno, tú nos decías que veías esta luz al final del túnel, que es como un relato bien común en las experiencias cercanas a la muerte. Me gustaría preguntarte cómo tú podrías definir esa luz, si la pudieras definir. ¿Qué sensación te provocaba? ¿Tú consideras que era como una luz que podríamos considerar que tenía una inteligencia propia? ¿Cómo la podría definir? Para mí, la experiencia que tuve fue una luz como que me llamaba a acercarme a ella. No entendía ni por qué ni nada, simplemente como que me iba llevando hacia la luz. Era una luz entre dorada y blanca, o sea, no era así como que te deslumbrara, sino que era algo que te llamaba, así como entre dorado y blanco que te llamaba, pero que podías ver fácil y que podías, no te molestaba, al contrario, era como que sentía una paz, sentía una serenidad. Pues es que no se puede expresar lo que sentí, pero en palabras es estar en paz, estar totalmente feliz. Era como una felicidad que no se acababa y mucha tranquilidad, bastante, demasiada tranquilidad. ¿Tú crees que esa luz era más bien un espacio o era como una conciencia? ¿Entiendes? Era como... Yo sí creo que era más como una conciencia. ¿Por qué? Porque es que cuando pasan este tipo de cosas no hay tiempo ni espacio, es simplemente es lo que tu cuerpo, lo que tu mente quiere ver o lo que tú fuiste enseñada por tu religión o por tu familia, es lo que se te va a presentar. Eso es lo que describe la doctora Lisa Colors en los libros. O sea, puedes ver a un ser querido, puedes ver a un ángel, puedes ver. Entonces, yo creo que es lo que mi conciencia quiso traer a mí. Yo no conocía a los arcángeles, en realidad yo no, o sea, eso sí, siempre muy unida a la Virgen, siempre he sido, no sé por qué desde chiquitita tengo esa tendencia, pero fue el arcángel Rafael el que me buscó. Y ya después investigando, sí, pues tenía razón, era el de la salud, o sea, era como que me estaba diciendo, yo te voy a ayudar a sanar, yo te voy a ayudar a que regreses con salud. Hay algunos relatos de experiencias cercanas a la muerte que dicen que de alguna forma les dicen que no es su momento o que tienen que volver y otros que les dan a elegir, así como ¿quieres quedarte o quieres volver? ¿Tú tuviste esa oportunidad o directamente volviste? O sea, yo me quedé con la idea que ya me iba a ir al cielo, o sea, ya porque el ángel telepáticamente me dijo, te va a llevar con Dios. Y como te vuelvo a mencionar, como no hay tiempo y espacio, de repente yo, sí, cuando empecé a conectarme aquí a la 3D, a la Matrix, fue como, ¿y por qué estoy aquí? Y, y no entendía, o sea, estaba totalmente confundida porque pues borré todo lo que había pasado. Entonces, cuando empiezo a tener los procesos de recuperación y de rehabilitación y de terapias y bla, 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 ahí era donde yo decía, no, pues prefiero regresarme allá arriba, está más padre, está más feliz y más en paz, más tranquila, más a gusto. Pero pues no, la señal, el mensaje, yo creo que está claro. Estamos aquí para
trabajar algo que no hemos terminado de trabajar, no hemos acabado nuestra misión para ahora sí ya podernos ir. ¿Tú crees que, o sea, claro, desde ese punto de vista, quizás ocurre o se me viene a la cabeza que quizás tú no recuerdas algo del episodio? Porque por una parte tú dices que el arcángel Rafael dice como te voy a llevar con Dios, pero vuelves acá. Entonces hay algo ahí que como que no cuadra un poco, ¿no? Porque o te lleva con Dios o no te lleva con Dios. Ujú. Yo creo que inconscientemente yo quise regresar. En mi subconsciente. Aunque dije, yo tengo que regresar. No he descubierto por qué, pero como te digo, como va avanzando la vida y como van pasándome hechos en el día a día, pues sí, vas entendiendo que hay cosas que todavía no he acabado de concluir en esta vida. O sea, tengo que sacar adelante a mis hijos. Digo, ya están grandes, pero pues los quieres encaminar siempre al bien. Tienes que dejar a lo mejor un mensaje aquí en la tierra, acercar gente más a la espiritualidad, a la luz, alejarnos de la oscuridad y acercarnos a la luz. Mientras tú vivías esta experiencia, tú tenías conciencia que estabas muriendo, que lo que había pasado, que habías dejado este plano que tú defines como 3D y estabas como en otra dimensión, o estabas viviendo esa experiencia completamente desconectado de esta como forma de entender o razonar, ¿no? No, haz de cuenta que me metí de repente a la película de, estás aquí y estás allá. Y yo lo que puedo intuir es que a lo mejor fueron esos momentos en los que llegaba la ambulancia y me llevaban al hospital para operarme y drenarme el cerebro, porque, pues sí, el doctor ya dijo que era urgente que, que me llevara a una ambulancia, y era porque se me estaba inflando y pues explota si no te drena el líquido. Entonces yo creo que en ese inter, ahí fue donde pasaron todas esas cosas de estoy allá y me conectaba de repente acá, y como que esas conexiones son como son flachazos. Y bueno, mientras tú viviste esta experiencia cercana a la muerte, tú no tuviste la experiencia como de recuento de días, tampoco no viste como a familiares fallecidos, esa parte de la experiencia tú no la viviste, ¿no? Que no todo el mundo la vive, pero No, entiendo que tú no, ¿no? Ok. no, yo directamente fue el arcángel y telepáticamente me dijo eso. Pero me han dicho, o sea, gente que canaliza así, me han dicho que era porque yo no me quería ir, por eso me regresé. Pero no, o sea, en ese momento, claro que yo estaba feliz, pero como te digo, muy en el fondo, a lo mejor había algo que me jalaba todavía aquí a la tierra, algo pendiente. ¿Y cómo fue tu regreso? ¿Tú tienes recuerdo de cuando volviste al cuerpo? Como normalmente el relato siempre es como una experiencia traumática, ¿no? ¿Cómo tú lo viviste eso? Fue traumático. No, yo no vi el de cuando te separas del cuerpo y ves tu cuerpo abajo, eso no lo vi. Fue más bien traumático el hecho de haber estado en un momento de tanta paz y de repente que te digan, pasaron 2 meses, tuviste un accidente. Yo había experimentado, bueno, no experimentado, yo había tenido el conocimiento de que una prima de otra parte de México tuvo un accidente y ella quedó en silla de ruedas y ya no pudo hablar, ya no pudo moverse, ya no se pudo comunicar. O sea, quedó como un bebé, pero pues a esa edad que tendría ella, a lo mejor 24 años. Yo tenía 17. A los, a los 2 meses empiezo a conectarme y empiezo a preguntar qué me pasó. Y me decían, es que tuviste un accidente, chocaste, estabas con tus amigas, todas están bien, gracias a Dios, nada más que tu
sí vas a tener que empezar, pues, a hacer ciertos ejercicios. O sea, no me lo aventaron así de fuerte la noticia, porque estaba en una cama de hospital. Era como un bebé. No podía moverme, tenía pañal, no me daban de comer, este, me hacían ejercicios. O sea, tuve que empezar o sea, ejercicios físicos de que empezar a aprender a gatear. Después me ayudaban a caminar, porque era un bebé de 17 años, pero que simplemente su cerebro, toda la información que tenía desde que nací hasta el momento del accidente, haz de cuenta que era un archivero. Toda esa información se volteó, se salió, así era como me explicaba el psiquiatra, se salió, te revolvían todos los papeles y ahorita tú lo que tienes que hacer es empezar a acomodar uno por uno. O sea, la información la tienes, nada más que hay que acomodarla. Entonces, pues fue para mí emocionalmente muy difícil, porque yo nunca viví el accidente, porque a mí se me borró. Entonces, para mí yo nunca lo viví, no tenía razón como que, oye, acuérdate que te pasó eso, tienes que rehabilitarte. No, yo no viví nada, simplemente fue, pues, échale ganas, porque pues ahora te están diciendo que que tuviste un accidente y que tienes que volver a acomodar todos tus papeles. Entonces sí fue muy duro, como que mentalmente, pues el zafarte en lo que es emocionalmente de la vida que llevabas, emocionalmente de lo que tú ya convivías con tus amistades, de volverte a reajustar a este nivel que es la Matrix, en la 3D. Entonces, me acuerdo que yo le decía, ahorita digo, por mi mamá que le decía eso, me acuerdo que le decía, mamá, es que prefiero estar muerta, no quiero estar aquí, prefiero estar allá, está más bonito. ¿No? Y más complejo tomando en cuenta que tú eras una chica de 17 años, con la madurez de una niña de 17 años y lo que vive una niña de 17 años, que normalmente es muy como para afuera, es como empezar como a proyectarse hacia afuera. Totalmente. Mm. Y es la época de que se empiezan las fiestas y las reos y empiezas a conocer chavos y esto y el otro. Y era como, pues desconéctate de todo y salte un semestre de estudiar. O sea, no, tus amigas te decían, y ya estamos en el TEC, estoy estudiando no sé qué. Y yo por dentro decía, ¿cómo? Si yo estaba en la prepa presentando exámenes. O sea, ¿cómo que ya están en el TEC? En el TEC es el Tecnológico de Monterrey, o sea, la universidad. Yo decía, ¿cómo? Como que no concordaba lo que yo había vivido con lo que luego ahora otra vez estaba viviendo. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, te lo estoy contando en súper cortito, pero poco a poco, fui como que ajustándome y hasta que hubo un momento que mi recuperación fue, yo creo, en 6 meses, más o menos, el total. Pidieron los doctores, publicar mi caso porque es algo rarísimo. Dicen que después de este tipo de traumas en el cerebro y con cirugía y todo, es muy difícil que las personas vuelvan, pues, a reincorporarse otra vez igual. O sea, para mí sí fue un milagro de Dios. Yo soy católica, creo en Dios y la Virgen y sí creo que estuve en los brazos de la Virgen y cuidada por Dios y protegida. Y, y fíjate, digo, ya fueron muchos años atrás, siempre me pregunté, digo, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó esto? Y ahorita, 30 y tantos años después, me empiezo a dar cuenta que todo tiene un sentido. A lo mejor siempre, dices, las cosas pasan por algo. Sí, pero muchas veces dices, ok, pero ¿dónde está y dónde está? Y ahorita, a raíz de tanto tiempo que ha pasado y de ahora que estoy viviendo esto, que he tenido experiencias también con seres de luz que son almas que están en tránsito.
que me han pedido ayuda para que los conduzca a la luz, para que los lleve a la luz. Las almas en tránsito vienen siendo las almas que cuando mueren así por un accidente muy rápido o un balazo o lo que sea, pero es que tuvieron una muerte muy rápida y que no saben dónde están, esas son las almas, o porque tienen pendientes, aquí todavía son las almas que no se quieren ir. Entonces están en tránsito. Y a las almas que quieren mucha luz las buscan. O sea, yo me siento como instrumento de Dios que estoy ayudando aquí en la tierra para ayudar a ese tipo de almas. Y como que cada vez entre que más voy aprendiendo y voy experimentando cosas, como que le vas dando sentido al accidente. Dices, ¿por qué me pasó? Pues ya entiendes, o sea, Dios te quiere aquí para que le ayudes también en ciertas cosas aquí en la tierra. Un evento también muy fuerte que pasó en mi vida fue cuando yo me separé. Yo estuve casada 12 años, bueno, más tiempo. Para los 12 años le pedí al papá de mis hijos que se fuera de la casa. Y a raíz de ahí fue cuando yo empecé a ver, cuando yo meditaba, fue cuando yo empecé a ver todas estas manifestaciones de ver almas, de ver que me pedían ayuda, como que pude conectarme otra vez a lo que tenía, como que como que sentía que me tenían encubierta, que no me dejaban explayar lo que yo realmente era. Entonces, bien bonito porque sí empecé a experimentar cuando meditaba a ver a nuestra Madre María, que es la Virgen María, pero pues depende de donde cada una se fue a París, tuvo la prisión, como la nombran. Aquí, por ejemplo, en México es la Virgen de Guadalupe. Yo nací, por ejemplo, el día de la Inmaculada Concepción, un 8 de diciembre, en 1977, que ahorita ya han de escuchar los chavos chicos que nacieron en los 2000, han de decir en otro siglo. Pero cuando cada virgen, yo veía en cada meditación, compraba la imagen, iba a un lugar y compraba la imagen, y como que, porque porque se me manifestaba y decía, ok, ahora es la Virgen de Lourdes, o es la Virgen de Fátima, o es la Virgen de Guadalupe, o es la Virgen de la Inmaculada Concepción. Y luego, bueno, como que para mí es muy importante acompañar a las almas cuando son en tránsito, y sobre todo siento que mi misión de vida es transmitir paz y ayudar en lo que se pueda. Nunca sabes qué es lo que se necesita, pero cuando se van acercando personas y te empiezan a platicar cosas que a veces es gente que ni conozco y así, como que ahí sientes que vas dejando un poquito de ti y ayudando. Y siento que es lo que todas las almas aquí que estamos aquí en la tierra, que es lo que debemos de hacer. O sea, dejar un ejemplo, dejar un mensaje de vida, dejar luz. Porque ahorita siento que estamos más rodeados a veces de oscuridad que de luz. Y es como dicen, o sea, a veces el diablo anda suelto, como que es meterte otra vez al centro de ti, al centro de tu ser, estar totalmente zen y transmitir y dar la paz que se necesita, porque es lo que queremos al final de cuentas, vivir en paz, vivir en armonía, vivir congruentes con nuestra vida, ser personas que podamos ayudar a elevar la frecuencia en el mundo y a transmitir cosas que realmente nos sumen, no nos resten. No sé si me expliqué. Sí, perfecto. Cuando tú regresas, ¿tienes experiencias como de
a lo largo del tiempo, como de ir recordando de pronto momentos que habías olvidado, ya sea previos a tu experiencia cercana a la muerte o durante tu experiencia cercana a la muerte, como flashazos de recuerdos que estaban ahí, pero que no estaban en el consciente? No, hasta ahorita no. Siento que, o sea, siempre ha sido lo mismo, pero como que cada vez lo veo más claro. O sea, lo mismo, pero cada vez más, como que más, lo voy entendiendo más. O sea, voy, por ejemplo, para que me entiendas, por ejemplo, digo, ¿en qué momento? Entonces vi el túnel de luz, digo, bueno, entonces ha de haber sido mientras venía la ambulancia y todavía no me conectaban en el hospital, porque pues ahí pues no estás con nada de recursos que te estén salvando la vida, simplemente pues ya te estás yendo y yo creo que llegué al hospital y ahí fue donde otra vez como que sí estuve un mes viviendo bueno, nada más por aparatos, o sea, sí estuve conectada con aparatos y luego otro mes después, o sea, cuando me indujeron en coma y luego después ya me desconectaban toda pero estaba inconsciente. Inconsciente, te voy a explicar a lo que se refiere. Inconsciente es cuando tu mente no recuerda, no vuelve a conectarse otra vez a la vida real que ahorita estamos viviendo. Entonces me tardé un mes más. Wow. Y si tenía flachazos, por ejemplo, me sacaban de repente en silla de ruedas y me decían, mire, los pajaritos van a tener unos bebés, aquí hicieron un nidito y no sé qué, y me acuerdo así de 3 o 4 cositas y me fue a visitar un padre que ahorita es un santo, lo pueden canonizar y todo y me acuerdo bien raro, me acuerdo que él sí me fue a ver y de más gente no me acuerdo, como que son cosas así muy específicas. ¿A ti te costó compartir esta experiencia con más gente, lo que tú viviste al otro lado, o inmediatamente se lo comunicaste a tu familia? ¿Cómo fue ese proceso? A mi mamá sí se lo comuniqué muy rápido porque tengo una comunicación con ella, o sea, así, padrísima, de hermanas. Pero a la gente, pues obviamente no, porque yo decía, pues van a decir que está loca. Y cuando empiezo a estudiar todo lo de la tanatología de la doctora Elizabeth Kubler-Ross y que acompañaba a pacientes a punto de la muerte también, cercanos a la muerte, y que veía que habían vivido cosas iguales a las que yo había vivido, y luego cuando conocí a su hijo y que le platicaba y me dice, no estás locas, todo lo que mi mamá estudió y todo lo que mi mamá se dedicaba, y están en los libros, o sea, está bibliográficamente ahí escrito. Entonces, poco a poco lo empecé a abrir y sí lo había abierto ya, pero cuando más con que se empezó a abrir fue en una entrevista que me hicieron aquí en Monterrey, una persona bien linda que se llama Maru Lozano, y de ahí pues ya me he comunicado con otras gentes y también tuve el gusto de estar aquí y conocerte y platicarte la experiencia a ti y a tu gente. Entonces, bueno, para mí, volviendo a lo del accidente, sí fue un proceso muy difícil. Esto lo estoy abriendo hasta hace poquitos años. Mi familia sí lo sabe, pero mucha gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que está espiritualmente muy cerrada y como que ve esto como que se está imaginando o lo está inventando. Pero yo cuando mi divorcio duró como 3 años y cuando estuve estudiando en esos 3 años, me metí a estudiar Grief Recovery, tanatología en la escuela de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, y tuve la oportunidad de conocer al hijo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, a Ken Ross, y de hecho me decía todo lo que me estás diciendo porque yo le platicaba. Me dice, mi mamá lo dice en los libros, que sus pacientes
enfermos paliativos, que son los que están a punto de morir y que ella acompañaba, fueron era lo que veían, o una película rápida que les pasaba en su vida, o el túnel y la luz. Cada quien lo vive de diferente, pero haz de cuenta que cuando yo leía sus libros de la doctora Elizabeth Kubler-Ross, yo decía, ay, no estoy loca. No estoy loca porque la verdad, sí es algo estudiado científicamente, médicamente, y, y me da gusto poder empatizar con gente que también lo ha vivido y con gente que también ha estado cerca a la muerte, que, que le puedas acompañar y decirle, estás bien, o sea, sí pasa. O sea, no eres rara, no eres diferente, sí pasa, nada más que estás en otra frecuencia. Y es algo que aquí todavía es difícil que se entienda. Estamos muy cerrados todavía, espiritualmente en todo ese tipo de cosas. Sí, el trabajo de la doctora Elizabeth Kubler-Ross es notable porque finalmente es un trabajo de años, toda la implicancia que tuvo en su vida, digamos, el haberlo concretado y lo que ha logrado es muy sorprendente. Para quienes no conozcan a la doctora Elizabeth Kubler-Ross, hay una serie de libros de ella, lo pueden buscar en internet, hay bastante información, es muy interesante para quienes están entrando en este mundo, investigar un poquito su historia, su vida, su legado, sus libros, son muy, muy interesantes. Pionera de la tanatología, pionera ella de la tanatología. Cuéntame una cosa, ¿y cómo se lo tomó tu madre? ¿Se lo tomó bien? ¿Lo aceptó? ¿O cómo lo vivió? Ellos siempre me creyeron, ellos siempre me creyeron. Sí, no, y es un apoyo súper importante en la familia. A lo mejor en su momento ella estaba como que resolviendo las cosas o así, pero ahorita que ha pasado tiempo y también ellos que han estudiado sobre tanatología y cosas experiencias que han vivido con seres cercanos que también han estado cerca de la muerte o enfermos, obviamente se dan cuenta y obviamente ven que es algo que no está fuera de lo normal. Te voy a dar una cosa que me acaba de pasar bien bonito con mi abuelita. Ella ya casi va a cumplir 100 años y sigue viva. Que de hecho su mamá es la que es la chilena. Ella hace 2 semanas van a ser que acaba de morir su hijo, o sea, un tío mío. Y fíjate lo que le dijo a las enfermeras y que les decía, las enfermeras nos dijeron, no Alejandro, Alejandro se llama mi tío, le decía, espérame, yo me voy contigo, yo me voy contigo. Y ella está aquí 100% bien físicamente, pero si hay algo que se siente y hay algo que percibimos que tenemos, como lo que se dice, las canalizaciones, la telepatía, la comunicación espiritual, estamos todos conectados, es que todos estamos conectados, de alguna manera u otra, siempre estamos conectados, Sí, todos. totalmente. Yo pienso igual que tú y también no creo en las casualidades. Hay un montón de cosas que siempre hay una red que está funcionando. Que quizás no es tan evidente para mucha gente, pero para la gente que está conectada con estos temas y es sensitivo entiende que estamos conectados y que las cosas se están moviendo y que todos estamos relacionados de una u otra forma. Fernanda, cuéntame, ¿qué te lleva a profundizar en la tanatología? ¿Cuál fue tu motivación? ¿Dónde sientes que te ha aportado? Y también coméntale a la gente qué es la tanatología, porque probablemente haya muchas personas que no saben lo que es. Ok, bueno, empezando, la tanatología es el nombre que se le puso a las personas que están acompañando a las almas o o a los pacientes que están cercanos a la muerte por una enfermedad o por X motivo. A mí, a lo que me lleva a estudiar la tanatología fue porque yo quería como que entender, buscar una razón de por qué me habían pasado estas cosas, como que quería
clarificar mi mente de decir, a ver, sí, viví todo esto, ¿será cierto? ¿No será cierto? O sea, tengo que buscar. Entonces me puse a leer, a leer, a leer. Luego me meto a estudiar este diplomado aquí en Monterrey, en la Fundación de Elizabeth Kubler-Ross. Y fue para mí como el entender el proceso que viví, porque no lo entendía, como que yo decía, tengo que aclarar mi mente de si es realmente una ilusión mía o si hay datos médicos en que sí haya pasado esto, o yo de plano soy la primera que estoy inventando estas cosas. Entonces, pues ahí cuando empecé a leer todo eso dije, no hombre, pues esto lleva años. Lo que pasa es que no está abierto. Es como un tabú todavía aquí, sobre todo en México, o mínimo aquí en donde vivo, aquí en Monterrey. Como que hay muchos tabús todavía sobre la muerte, sobre las comunicaciones que podemos tener con otras almas, con nuestros seres queridos, con otros seres que están en otras dimensiones, con otras energías, simplemente. Hay muchas personas que relatan que después de una experiencia cercana a la muerte, hay ciertas sensibilidades que se gatillan en ellos. ¿Entiendes? ¿Tú has tenido esa posibilidad? ¿Ha habido ciertas sensibilidades que se han ido desarrollando en ti que quizás antes no las tenías o las tenías más atenuadas y ahora son más evidentes? Sí, siempre las he tenido, pero no las tenía tan despiertas. Y después de mi divorcio, y ahora más que hablo de este tema así abiertamente, sí me doy cuenta sobre todo percibo mucho las energías de las personas, si vienen muy densas, o si están en estado de luz, o si están muy cargadas. Y no es que sean malas, simplemente están cargando con muchas cosas, pero todo eso yo lo percibo, yo lo siento y pues a veces inconscientemente hasta me lo trago. Te voy a explicar otra cosa que me pasó. Una amiga me dijo, cuando le platiqué de todo esto, me dijo, quiero que vayas a conocer este doctor, que él estuvo muchos años en Estados Unidos estudiando sobre la FBI, o sea, con la policía de Estados Unidos, estudiando casos de suicidios, de homicidios y así. Él es un rasgólogo. Hay nada más 2 rasgólogos en México que estudiaron en Rusia y él es uno de ellos. Está aquí en Monterrey. Ahorita no sé si esté porque hace mucho que no lo veo. Y me dice, ve con él y nada más platícale. Y cuando yo fui con él, le empecé a platicar todo y me dice, ¿sabes qué? Así como me estás platicando de que tú ves las almas así como difuminadas, me dice, yo las veo tal cual, así como tú estás sentado enfrente de mí, así yo las veo y así me buscan a mí. Y le digo, de veras, así como que cada vez necesitaba como que confirmar lo que realmente estaba viviendo, que no fuera algo que yo me estaba imaginando. Me dijo, no, claro, yo así los veo. Y luego ya, bueno, seguimos platicando de otras cosas y así, y en eso, bien raro, porque porque dije, bueno, ¿y cuándo la próxima cita? Porque pues como que yo quería más información y empaparme más de cosas y así. Y me dice, no, cuando tú necesites yo te voy a marcar. Estaba en Europa, después no fue a Europa, estaba en Europa, y de regreso tuve que hacer una conexión en París para poder conectar acá a México. Pero estuve en el aeropuerto, máximo, yo creo que 2 horas, así como mucho 2 horas y media, 3. Y ni salí, ni me paseé, ni nada de París. O sea, fui a hacer la conexión y estaba súper cansada, súper desvelada y así. Me subo al avión, ya despega y dije, me voy a dormir porque estaba con un cambio de desmañanada y todo así. Y bueno, cierro los ojos y empiezo a ver
puras almas que iban pasando así, así demasiadas almas y almas y almas. Pero al grado de que me empecé a marear tanto que necesitaba, irme a vomitar. Sentía demasiada energía muy densa. Y haz de cuenta que voy al baño, veo que había fila y todo, y dije, me vale. El primero que salga, me metí, cerré la puerta, perdón por lo que les voy a decir, pero vomité, y ya, me regresé, y ya como que ya descansé y todo. Llegué como con 2 kilos, de ese vuelo, llegué como con 2 kilos abajo, aquí, a mi casa. Llegué en la noche, ya saludé a mis hijos, no sé qué, y les dije, me voy a dormir y por favor no me levanten mañana que estoy drenada, súper cansada. Y de repente suena mi teléfono en la mañana y era este rasgólogo y me dice, te veo a las 11 de la mañana. Y yo, ni de chiste, le voy a cancelar, estoy que no puedo. Y de repente me acordé y yo, no, me dijo, yo te voy a escribir cuando necesite verte de nuevo. Entonces fui, llego y lo primero que le digo, es que no iba a venir, me pasó esto. Entonces le platiqué. Me dice, es que, mujer, tú no puedes tocar París. París en el año, no me acuerdo el año, la verdad que soy mala para historia, lo admito. No, fue la peste de tal año, entonces ahí se murió demasiada gente, entonces hacían hoyos para tirar a puro cadáver, puro muerto. Entonces París es como un cementerio, está lleno de muertos, todo el piso, el suelo de París. Entonces, es más, no he ido. Y una vez Ken Ross me invitó a que diera una plática ahí en París sobre mi experiencia y le tuve que decir que no. Dije, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo lo va a presentar una plática? Voy a llegar drenada, quién sabe cómo me sienta. Dije, no, mejor me disculpé y le dije, muchísimas gracias, pero pues no puedo. Y pues sí, esas son experiencias que me han pasado después. O sea, que te sientes que te vas abriendo cada vez más. Como tanatóloga, ¿te ha tocado como quizás acompañar a alguien en el proceso de muerte? No tal cual así en proceso de muerte. Sí he acompañado, obvio, he tenido amistades que se le han muerto seres queridos y acompaño a los familiares, pero como amistad. ¿Tú por qué crees que tú viviste esta experiencia cercana a la muerte? ¿Cuál es el sentido final? ¿Tú te le has dado una vuelta? ¿Crees que existe un sentido por haberla vivido? ¿O no? ¿Cómo lo entiendes eso? Personalmente, te hace crecer mucho espiritualmente y como madurez interna en la persona, porque te haces más empática a las situaciones de la vida, a las situaciones cotidianas que pasan en el mundo, que ahorita vivimos un mundo muy vacío, muy hueco, muy materialista. Entonces en eso sí me ha hecho ser muy consciente de todo lo que pasa en el mundo, de los sufrimientos, de las pérdidas, de enfermedades, de, todo lo que es sufrimiento. Y principalmente yo creo que sí, es eso, o sea, ser empático hacia los demás, entender y de alguna manera sanar, ayudar a sanar. Digo, yo no soy Dios, ni mucho menos, pero sí me han dicho que con mi energía ayudo a sanar a las personas que se acercan a mí o en los espacios en los que estoy. Que algo, regresando con el rasgólogo, algo que me dijo, le digo, es que me drenan demasiado y me canso demasiado y yo me quiero proteger. Me dice, es que hagas lo que hagas, no te vas a poder proteger porque eres luz, entonces
se te van a pegar seres, sean de oscuridad o de luz, pero se te van a pegar esas almas. Y otra cosa bien bonita, cuando estuve en unos cursos de un americano que da cursos de como mindfulness, hipnosis y así. Se llama Jim Curtis. Ahorita mucha gente, y se hizo famoso porque se hizo novia de Jennifer Aniston, la de Friends. Y él, en uno de los cursos, tomé 3 cursos con él, en uno de los cursos también me dijo: Fernanda, yo nada más para cerrar quiero decirte que eres una persona llena de luz y vas a transmitir mucha luz. Entonces, como que son cosas que yo no me siento Dios, yo me siento una persona así mortal como cualquiera, pero externamente sé personas que han estudiado mucho esto o que han estado muy pegadas a este tipo de cosas, pues te dicen, tienes las herramientas para dar luz, para entregar luz y ayudar a la humanidad. Fernanda, para ir cerrando, te quería preguntar ¿qué tú le dirías a alguien que quizás está viendo esta entrevista y que está pasando por un proceso de duelo, quizás perdió un ser querido muy recientemente, o también podría estar ocurriendo que sabe que le queda poco, que le dieron quizás 1 mes, 2 meses, 3 meses de vida, y está viviendo ese proceso complejo, y está viendo esta entrevista? ¿Qué le dirías tú a esas personas? Para mí es básico en la religión, en lo que creas, en el universo o de lo que quieras creer, pero agárrate de esa fe, que eso siempre te va a sacar adelante. No perder la fe. Si estás viviendo por un momento muy difícil y estás pasando a lo mejor solo la situación, sin apoyo o algo, agárrate de esa fe, que esa es la que nunca te va a dejar. No estás solo. No estás solo aunque te sientas solo o sola. No estamos solos. Siempre estamos acompañados. Y siempre tienes esa fuerza, esa energía, ese Dios que no te va a dejar y que te va a llevar a un lugar mucho mejor y hermoso, lleno de paz. Confía. Fernanda, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti por invitarme y con las manos abiertas en todo lo que pueda ayudar. Gracias, Fernanda. Gracias por habernos acompañado hasta acá. Y si conoces a alguien que esta entrevista le podría ser de bien, por favor, compártesela. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Viviste una experiencia cercana a la muerte? ¿Te gustaría compartirla en el canal? Escríbenos al correo. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte, darle me gusta o ver uno de estos 2 interesantes videos. Nos vemos en el próximo episodio.